Durante las últimas semanas estamos empezando a ver ya discursos de los principales dirigentes de las economías europeas que nos hacen pensar que a lo mejor nos van a dirigir de nuevo a un escenario que hemos llegado a ver en los últimos años, un escenario muy inflacionista y donde la ciudadanía pues ha perdido gran capacidad de capacidad adquisitiva. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que se nos está diciendo, porque quizás leyendo entre líneas podemos acabar sabiendo a dónde nos quieren llevar y los riesgos que podría conllevar todo esto para todos los ciudadanos de la zona europea y también, como no, para los españoles. No va a ser positivo lo que vamos a ver en este vídeo, pero muchas veces es mejor saber dónde nos pueden dirigir para llegar a tomar decisiones que quizás puedan salvar a tiempo nuestra economía. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Tras las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos de ese posible acuerdo de paz para que finalice por fin esa guerra entre Rusia y Ucrania, pues parece que Europa está empezando a ver las orejas al lobo y ha dicho, oye, a lo mejor el que antes nos estaba protegiendo ahora nos deja de proteger y tenemos que empezar a aumentar nuestro gasto en defensa para protegernos de posibles enemigos, ya que no vamos a tener a ese primo de Zumosol que nos va a venir a ayudar cada vez que se nos pongan las cosas un poquito feas. En ese contexto de aumento del gasto ha habido diferentes dirigentes de la Unión Europea que han dicho, vale, esta es la mía. Vamos a situarnos en una situación parecida a la que veíamos tras esa pandemia del año 2020, donde vimos que se volvía a aumentar muchísimo la deuda. Se decía que bueno, no hacía falta cumplir esos requisitos en el déficit que nos había impuesto la Unión Europea y que bueno, que vuelve la fiesta de nuevo de aumentar el gasto, aumentar la deuda y vamos a seguir manteniendo la economía tal y como hemos venido haciendo en los últimos años. Pero hay que recordar a dónde nos llevó esa situación en el año 2020-2021, donde vimos que se mantenían bajos los tipos de interés y donde veíamos que se inyectaba mucho dinero en la economía y aumentaba bastante el déficit, veíamos que se seguía imprimiendo bastante dinero, parecía que la economía salía a flote, pero en el año 2022 lo volvimos a pagar de nuevo. ¿Cómo? Con una situación inflacionaria como hacía décadas que no veíamos y veíamos que la situación se complicaba bastante para la economía real. Lo positivo, ¿cuál era? Que habíamos visto un par de años donde no podíamos hacer prácticamente nada, no había consumo y la gente lo único que hacía es ahorrar. Y aunque vimos que los precios se desorbitaban y veían subidas espectaculares, como todavía teníamos bastantes ahorros, podríamos seguir consumiendo. Si ahora al escenario que nos quieren mandar de nuevo es que para esa justificación del aumento del gasto en defensa se van a empezar a quitar de nuevo todos los requisitos en el déficit, esos objetivos que tenemos que cumplir, se va a volver a inyectar muchísimo dinero en la economía, vamos a seguir emitiendo más y más deuda, ya sabemos cuál es el resultado y ese resultado es una hiperinflación como la que vimos en el año 2022. Por lo tanto, cuidado cuando estamos escuchando hablar que van a empezar a quitar algún objetivo que debemos cumplir de deuda para seguir inyectando dinero y que quizás se nos permita invertir más dinero en defensa, porque por detrás lo que podemos empezar a leer es que de nuevo va a venir ese aumento de la fiesta, en realidad, y que acabaría provocando de nuevo una hiperinflación en Europa. ¿Cuál es la contrapartida que tenemos en todo esto? Pues que, como decíamos, ahora no tenemos la situación en la economía real que teníamos en el año 2020-2021, donde todavía teníamos muchísimos ahorros y se pudo mantener esa subida de los precios porque teníamos bastante capacidad adquisitiva acumulada de los últimos años, porque hemos visto que no podíamos gastar absolutamente nada. Ahora, las economías en Europa no están tan fuertes como veníamos viendo anteriormente y, de hecho, estamos viendo cómo la economía alemana encadena trimestre tras trimestre el PIB en recesión. Por lo tanto, cuidado porque a lo mejor si ahora vemos una subida de los precios provocada porque de nuevo volvemos a inyectar muchísimo dinero en la economía y se produce una relajación tanto fiscal como monetaria, puede que a lo mejor la ciudadanía no pueda hacer frente de nuevo a esa situación. Creo que la capacidad que tenemos ya de estrujarnos esos ahorros, pues creo que ya podría estar cerca del límite. Y ese sería un posible escenario que es lo que estoy escuchando hablar últimamente y se está planteando muchísimo. Pero si nos alejamos de Europa y nos vamos a Estados Unidos,
pues estamos viendo que allí parece que se están dejando de lado esas políticas de inyectar muchísimo dinero por todos los lados, aumentar el gasto, pasar absolutamente del déficit, y lo que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos es que parece que han comenzado los recortes en ciertos sectores de la economía y eso ya lo están empezando a pagar. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, el viernes un dato del PMI de servicios de Estados Unidos bastante negativo, en zona recesiva, como hacía un par de años que no veíamos, y eso es bastante negativo. Y la causa de todo eso puede ser ese recorte. Es decir, pocas opciones tenemos ahora mismo. Por un lado, si estamos viendo que siguen aumentando la deuda, que siguen inyectando dinero en la economía, vemos que eso de nuevo puede provocar una inflación bastante alta a la cual no va a poder hacer frente probablemente los ciudadanos europeos, pero si por el otro lado vemos que empezamos a tomar medidas como estábamos viendo en Estados Unidos, pues eso puede que también haga bastante daño a la economía europea, porque además la situación en la economía europea es que el gran peso que tiene es en la parte del sector servicios, es donde fácilmente se puede recortar, y es que además es la parte menos productiva de la economía, porque si todo ese dinero que ha llegado a la economía europea en el año 2020-2021 se hubiera de verdad invertido en ser más productivos, puede que las economías europeas hubieran empezado a crecer de forma importante, pero como hemos visto, ese dinero no ha sido del todo productivo y lo único que ha hecho es englobar ese sector servicios menos productivo y dejar de lado el sector manufacturero, que quizás sí que es el más productivo. Y eso lo podemos ver muy bien también en los PMIs europeos, que vemos cómo el sector servicios todavía se mantiene fuerte porque se ha metido bastante dinero, pero en la parte manufacturera, los PMIs manufactureros, estamos viendo ya bastante debilidad en los últimos datos que tenemos de los últimos meses. Como ponía, por lo tanto, en la miniatura de este vídeo, creo que nos espera susto muerte. Y si además esto no fuera suficiente, tenemos elecciones en Alemania. Si todo fuera a seguir tal y como lo estamos viendo, pues bueno, seguiría ese aumento de la deuda, seguiría dándonos igual el déficit y seguiríamos viendo que, bueno, que nos mantenemos en esa situación en la que la economía estaría muy dopada. Pero ya estamos viendo cómo están surgiendo nuevos aires en Alemania que quizás no van a ir por ahí y que no quieren pagar la fiesta del resto de los europeos y que a lo mejor quieren empezar a reducir gastos como ya se ha empezado a hacer en Estados Unidos, y eso le podría hacer muchísimo daño al sector servicios de la economía europea, y eso podría ser la puntilla final que se le podría dar a la economía europea. Por lo tanto, os lo repito, creo que nos podemos enfrentar a una situación en la economía europea de susto o muerte, y que quizás la previsión que tengamos para este año 2025 no sea muy positiva.